Nos encontramos nuevamente para aprender mucho explorando las páginas del Catálogo Divino. Y es que la historia de la Iglesia es muy interesante. A medida que vamos conociendo vidas de los santos, ellos nos muestran cómo están muy conectados a las realidades de la Iglesia en su época. Y desde todos los puntos de la tierra se evangelizaba y se luchaba por mantener la comunión. Igualmente nosotros debemos estar muy atentos a las realidades que enfrentamos como Iglesia hoy y recordar el inmenso valor que tiene nuestra fuerza de oración y sobre todo lo necesario que es salir al encuentro de los hermanos que esperan nuestra ayuda y amor. Sigamos escribiendo la historia de la Iglesia, aprendiendo de la experiencia de los santos y su fe. Por ello, volvamos a explorar en nuestro catálogo divino qué santos son recordados hoy, 26 de abril. Ellos son San Basileo, obispo y mártir; San Cleto, papa; San Esteban de Moscú, obispo; Santos Guillermo de Foggia y peregrino, eremitas; San Pascasio Radberto, abad; San Primitivo de Gabio, mártir; San Ricario, presbítero; Beatos Domingo y Gregorio, presbíteros de la Orden de Predicadores; y Beato Julio Junger Padern, presbítero y mártir. Conoceremos hoy la historia del tercer sucesor de San Pedro, el Papa San Cleto. Existe un libro que se llama Liber Pontificalis o Libro Pontifical y es una compilación de reseñas biográficas de los primeros papas, desde San Pedro hasta Esteban V y los siguientes hasta el siglo XV. Este libro se redactó durante el pontificado del Papa Hormisdas, teniendo en consideración la documentación de los archivos de la Iglesia de Roma. Según el Liber Pontificalis, Cleto era de una familia romana, hijo de un tal Emiliano. Fue un obispo de Roma de finales del siglo I. Según las listas episcopales más antiguas, habría sido el segundo sucesor de San Pedro en la Iglesia de Roma, por lo cual la Iglesia Católica lo considera su tercer papa. El inicio de su pontificado se sitúa entre los años 76 y 80, mientras que su final se sitúa entre el 88 y 92. San Cleto habría ordenado a 25 presbíteros, habría sido mártir y habría sido sepultado un 26 de abril. Estos 25 presbíteros serían el origen de 25 títulos de las iglesias de Roma. En algunos textos como el Martyrologium Hieronymianum o el Liber Pontificalis se distingue un papa Cleto de otro Anacleto, que incluso habría sido papa después de Clemente. Por ello, antes de la reforma litúrgica del año 1960, la liturgia romana celebraba la memoria de dos papas, Anacleto el 13 de julio y Cleto el 26 de abril. No obstante, el texto más antiguo en el que aparecen ambos nombres como si fueran dos personas es el Catálogo Liberiano de finales del siglo IV, lo que parece ser un error, debido a la existencia de dos formas del mismo nombre. Cleto sería el nombre romano y Anacleto un nombre de origen griego. Por lo anterior, es más atendible el testimonio ofrecido originalmente por San Ireneo cerca del año 180, en que se halla también en crónicas del siglo II al IV, y que mencionan solamente como a una misma persona a Anacleto o Cleto. Así, hoy la Iglesia Católica en su catálogo de la sucesión apostólica acepta la lista y el orden seguido por Ireneo, es decir, Pedro, Lino, Cleto, Clemente. El nombre de Cleto forma parte del canon romano o plegaria eucarística primera, siendo esta la forma más frecuentemente usada para llamar al tercer papa. No obstante, es innegable que hay mucha confusión acerca de su nombre. También su presencia en esa lista del canon romano probaría que murió mártir. Las informaciones son difusas con respecto a los primeros papas, pero lo cierto es que el mismo apóstol San Pedro lo conoció en Roma y lo evangelizó, siendo el primer papa quien lo bautizó y lo ordenó presbítero de la Iglesia de Roma. Junto con Lino,
Cleto era uno de los principales discípulos y colaboradores del apóstol Pedro en el pastoreo de la iglesia madre de la cristiandad. San Pedro lo eligió junto con San Lino no solo para trabajar con él en Roma, como a los demás presbíteros que le acompañaban, sino principalmente para que en su ausencia ambos gobernasen la iglesia romana. De aquel que aprendiera del mismísimo buen pastor a dar la vida por sus ovejas, ambos jóvenes sacerdotes iban aprendiendo también a ser buenos y santos pastores. Su carácter, siempre según leyendas posteriores, era tan afable que conquistaba los corazones de todos hasta que los mismos paganos y el gran amor que profesaba Jesucristo daba a entender que había heredado de su maestro aquella singular ternura, con que éste había mirado siempre al Salvador. Después de que Pedro fuera martirizado, lo sucedió como obispo de Roma Lino, quien luego de 12 años a la cabeza de la iglesia, también pagó con su sangre su fidelidad al Señor. en estos tiempos tan difíciles para la iglesia, la providencia designó como segundo sucesor de San Pedro al presbítero Cleto, quien gozaba entre sus hermanos de una merecida fama de santidad. Ya en la sede de Pedro, se dedicó a socorrer con limosnas a los necesitados y a alentar con cartas a los cristianos perseguidos. Relatos muy antiguos le atribuyen la construcción de un santuario sepulcral llamado Memoria en el sitio del entierro de Pedro en los jardines del Vaticano, territorio que entonces pertenecía al dominio imperial y formado por jardines, campos y tierras sin cultivar. Nuestro santo aparece, por otra parte, como un pontífice con ciertos decretos llenos de interés, usando en sus cartas el saludo que habían de adoptar sus sucesores, de salud y bendición apostólica. A Cleto se le atribuye también la disposición que prohibía a los hombres de iglesia usar los cabellos largos, lo que sería un primer ejemplo de tonsura eclesiástica. Su pontificado se desarrolla en algunos años de paz bajo el emperador Vespasiano, que reina del año 69 al 79, y bajo su hijo mayor Tito, del año 79 al 81. Finaliza pronto el reinado de Tito y con el reinado de su hermano Domiciano comienza la persecución. El emperador Domiciano, furioso por el decaimiento del culto a los dioses paganos y viendo en ello un peligro para el imperio, desencadenó la persecución contra los cristianos, quienes por miles decidieron entregar la vida antes que renunciar a su fe. Cleto vigila y ora con los perseguidos, a quienes reúne en las catacumbas para celebrar los oficios divinos. Él mismo, como posteriormente haría el Papa San Dámaso, decora las tumbas de los apóstoles y especialmente la de San Pedro, que había sido enterrado en la colina del Vaticano. Se dice que San Cleto fijó las normas para la consagración de los obispos y prescribió la forma de los hábitos eclesiásticos. El pastor no podía ser menos que las ovejas. San Cleto, luego de ser arrestado, por su importancia en la iglesia, sufrió el martirio en Roma el día 26 de abril del año 90. Su cuerpo se conserva en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Oremos por el Santo Padre, el Papa Francisco, para que así, como San Cleto, pueda vivir santamente su misión como vicario de Cristo. Oh Jesús, Rey y Señor de la Iglesia, renuevo en tu presencia mi adhesión incondicional a tu vicario en la tierra, el Papa. Creo firmemente que por medio de él tú nos gobiernas, enseñas y santificas, y bajo su cayado formamos la verdadera Iglesia, una, santa, católica y apostólica. Cuida su vida, ilumina su inteligencia, fortalece su espíritu, defiéndelo de las calumnias y de la maldad, y concédenos que, en torno a él, tu Iglesia se conserve unida, firme en el creer y en el obrar, y sea así el instrumento de tu redención. Amén. Un
católico bien formado sabe distinguir qué es lo esencial en las enseñanzas que recibe de la Iglesia. También que todo aquello que atenta contra la unidad y la comunión de la Iglesia no proviene de Dios, que es Señor de paz, verdad, y nos hace hermanos. El papel del Papa es defender la fe y mantenernos unidos. Estemos muy atentos a las enseñanzas del Santo Padre y sigamos formándonos en la fe para que comprendamos mejor el sentido de lo que la Iglesia enseña y lo pongamos en práctica. San Cleto, ruega por nosotros.